Vamos al aire. Yo estaba aquí entretenida hablando de música, obvio, con Magdalena Matei, destacadísima cantautora nacional y secretaria general de la SCD, que están organizando esta tercera edición, este encuentro, Música y Género, Transformación y Futuro. Magdalena, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta también por este tercer encuentro, que va a estar bien interesante. Va a estar entretenido. Muy sí. interesante. Ahora, Magdalena, hay varios datos duros, ¿no? Respecto a por qué es necesario hacer estos espacios de encuentro y por qué, lamentablemente, hablar de mujeres y industria musical en este caso, pero mujeres y arte, ¿no? Mujeres y representación en cualquier ámbito, sigue siendo un tema. Un solo dato, que igual a mí me impactó. De los 15.000 afiliados a SCD, solo el 14% son mujeres. Así es. ¿Qué nos dice eso? O sea, nos dice mucho y nos dice cuál es el escenario actual y qué tenemos que ir haciendo para que eso se vaya transformando. Ahora, desde mi experiencia, desde que yo he estado en la SCD hasta ahora, han habido cambios internos, por ejemplo. Yo partí siendo la única consejera, hoy día somos 3 consejeras. También muchas actividades que planifica o que organiza la SCD, también se ha ido trabajando en ir acortando las brechas. Más participación de las mujeres, el concurso de Scott y Scott, por ejemplo, que es solamente para creadoras. Es un concurso de cantautoría. De cantautoría. También está, bueno, el concurso Margot Loyola, que es abierto a todos, ¿no? Pero se han ido haciendo distintas actividades. También tenemos una enciclopedia de mujeres que se lanza cada año, con 50 mujeres, con unas pequeñas o contundentes biografías. Y eso ha ido como generando movimiento y bueno, por supuesto que se cierra con este encuentro, con este seminario en donde podemos debatir, donde podemos reflexionar cuál es el escenario actual, cómo podemos ir profundizando y cómo podemos ir tomando acciones que nos ayudan a todas en todo el tema que se refiere a la industria, que yo siento que en este país la industria también musical es bastante pequeña todavía, sí, claro, y le falta muchísimo. Porque aquí ya voy a hablar más por mí, pero yo siento que es muy estrecho en el sentido también de estilo, ¿no? No solamente de hablar de género, sino que el estilo también es muy pequeño en ese sentido. Entonces, es interesante hacer una radiografía a partir de experiencias de mujeres bien potentes también en la escena musical, y no solamente en la música como en la escena como cantante, como intérprete, como creadora, sino que también todo lo que pasa alrededor, ¿no? Iluminadoras, técnicas, ingenieras, cómo ir visibilizando también ese trabajo y cómo también ir cambiando el lenguaje, ¿no? De repente conversamos nosotras de cómo nos sentimos, cómo somos tratadas, de repente con pequeñas sutilezas que tú sientes que eso tiene que ir cambiando, ¿no? Que de repente tú crees que eso ya fue, pero sigue siendo un tema sumamente instalado y que es interesante en estos encuentros, que de repente tú empiezas a escuchar las experiencias, los testimonios y te das cuenta que todavía estamos muy, muy lejos de alcanzar o de estrechar esta brecha que todavía es bien extensa. Claro, y además en términos generales, el otro día escuché el dato, uno sabía, no prepandemia, el dato era que a menos que se hicieran acciones positivas, ¿cierto?, para la equidad de género, esta no se iba a alcanzar antes de 80 años. Eso era lo que se decía hace 3 años atrás. Luego de la pandemia, ese número se multiplicó y hoy día hablamos de 300 años. 300 años es lo que demoraría en llegar a tener una equidad si dejamos así un poco que la inercia actual, ¿cierto?, vaya formándose. Por eso es necesario poder tomar acciones positivas. Y quiero quedarme con 2 cosas que dijiste, Magdalena, que me parecen importantes. Una, respecto a esta pequeña industria, ¿no? Cuando hablamos de industria, yo siempre en clases decía, cuando hablaba de industria del cine, por ejemplo, industria aquella que se sostiene por el consumo. Claro. O sea, que hay una producción que es consumida y que por lo tanto se sostiene. En Chile, en términos de música, eso pasa en algunas áreas nomás, que podríamos decir el pop, hoy día el trap, reggaetón, etcétera, que aparecen ahí. Y ahí uno podría decir, bueno, pero hay mujeres en esos ámbitos, ¿no? Yo me pregunto, más bien, y lo planteo como uno de los temas que sin duda va a aparecer, es como, sí, pero ¿cómo tienen que ser esas mujeres para poder entrar y cuáles son los modelos que fomentan un poco en muchos de esos casos, ¿no? Exactamente, es que yo creo que también el grado de exigencia, hoy día también hay todo un tema, por ejemplo, con la imagen, ¿no?
que de repente ha tomado como un liderazgo mayor al contenido. A veces me pasa así. Entonces yo creo que es súper difícil también lo que están enfrentando las nuevas generaciones. Todo lo que hay que hacer, todo lo que hay que patalear, todo lo que hay que luchar. Bueno, la lucha viene, ya sabemos, ¿no? de tiempos ancestrales, yo creo que desde nuestro origen. Pero yo creo que en ese sentido, ¿cómo podemos ir haciendo una transformación al respecto? A mí me carga esto de tener que estar como pataleando, ¿no? Yo creo que una cosa es la acción y otra cosa es como una lucha que termina por cansar, ¿no? ¿Cómo hacer que una sociedad también pueda comprender? Por eso yo creo que también estos encuentros son importantes y que también está abierto a todo público, porque también la gente necesita, es súper interesante que vayan a escuchar de qué queremos contarles, ¿no? En qué escenario nos encontramos, cuáles son los conflictos. Y yo siento que en ese sentido, que gana de poder volver a darle valor a los contenidos, a lo que es la música en sí misma, no a cómo te ves o que tienes que ser de repente brutalmente, excesivamente, no sé cuál es la palabra, imponente escénicamente o preparar un tremendo montaje que está bien, ¿no? Es parte del espectáculo. Eso es lo tuyo. Claro, está bien, pero exigirte más de la cuenta porque o una audiencia o un modelo económico te está pidiendo que sea de esa manera, ahí, ¿cuál es el límite? Bueno, el límite quizás, y ahí cuando es la definición básica de sexismo, ¿no? Es si se le pide exactamente lo mismo a los colegas varones. Eso es así de simple. Es que sabemos que no. Es que es así de simple. Entonces, si uno quiere decir, bueno, pero aquí las mujeres están siendo maltratadas en el sentido que se les exige otras cosas, que las varas son distintas, como bueno, veamos qué se le pide a los hombres. Exacto. A un cantautor se le pide lo mismo, en términos de imagen, en términos de presentación y representación. Ahí está. Bueno, algunas de las cosas que se van a estar conversando en este tercer encuentro Música y Género, Transformación y Futuro, que parte mañana a las 10, que es abierto, es gratuito, es todo el día en el GAM. Ustedes pueden llegar tranquilamente, 10 de la mañana, va a haber un cafecito, ustedes se acreditan, y a las 11 parte el cuarteto Toma Uno en vivo, y lo entretenido, y aquí ya inmediatamente vamos a empezar a hablar de la estructura del encuentro mañana, es que va a ir cruzando la posibilidad de música con la posibilidad de conversaciones. Y antes de ir específicamente a la música y a las conversaciones, Magdalena, ¿cómo fue que armaron esta agenda para mañana? Bueno, este trabajo viene desde el 2018. Por lo tanto, un seminario y después se hace una reflexión y dice, a ver, próximo año tenemos que hablar de estos temas, ¿no? Concretamente esta agenda la trabajamos, bueno, con la comunicación de SCD, que también hay varias mujeres ahí potentes, también con las consejeras, con Gloria Simonetti, con Ángela Acuña, viendo cuáles son los temas que nos parecían interesantes. Ahora son miles de temas que uno podría reflexionar, montones, pero obviamente en un día, en poco tiempo, hay que reducirse, pero sabiendo que queremos siempre estar constantemente como trabajando las temáticas. Pero estas temáticas nos parecieron relevantes de abordar hoy día. Una de las temáticas que vas a ver ahí son, por ejemplo, los contenidos de las canciones. Vamos ahí. Sí. Vamos tema por tema. Entonces, esto parte a las 10, usted llega, cafecito, acreditación, a las 11 empieza el cuarteto Toma Uno en vivo y a las 11:30 empieza la primera mesa. Mujeres por Mujeres, estrategias para la programación y generación de contenidos femeninos en diversos espacios y plataformas, que en general no es algo que lo que referimos mucho, como cómo llegamos a escuchar lo que llegamos a escuchar. Exactamente. ¿Quién define básicamente qué es lo que llega a los contenidos de un programa o a la parrilla musical de una radio? Bueno, va a estar Martín Orrego, directora de la radio Los 40 y el podcast Mujeres que Suenan. Va a estar Cecilia Huerta, managing director de Altafón Chile, Claudia Pereira, directora de Chilean Way del festival, y Trinidad Piris de Podium Podcast, y esto va a estar moderado por la mismísima Paula Ruiz, nuestra queridísima Paula Ruiz. ¡Qué maravilla! Productora general de radio Universidad de Chile, y además me encanta que esté la Paula porque además de ser una gran comunicadora, es además programadora musical de esta radio, entonces alguien que entiende perfectamente cuáles son las lógicas y desde ir a las preguntas. O sea, es exactamente, has dado en el clavo, porque es muy importante en tan poco tiempo tener una persona que pueda conducir,
que pueda hacer las preguntas precisas como para poder profundizar lo más posible, aprovechar el tiempo y como para poder sacar conclusiones que nos vayan ayudando justamente a llegar a acciones. Estoy pensando en este momento en nuestro Ministerio de Cultura, ¿no? Que de repente como SCD de repente nos hemos visto como medios huérfanos en algunas situaciones y que ganas de que estos contenidos también se puedan ir abordando de una manera más en conjunto también. Claro que sí. Bueno, y además que es más en diálogo, ¿no? Yo creo que es importante porque luego pasan cosas fabulosas y aquí un súper buen ejemplo de respecto a contenidos y programación. Pasan cosas fabulosas como la ley del 25%, que fue una lucha, del 20%, que fue una lucha pero consistente por años de la SCD y que luego, ok, la tenemos, pero uno que escucha radio se da cuenta de que ahí pasaron dos cosas, que es como, sí existe la ley, pero la verdad es que no necesariamente está cumpliendo con lo que se quería, que era que se diera a conocer más el trabajo de autores y autoras chilenas y cantautores y cantautoras chilenas, porque lo que ha pasado es que o ponen música chilena en horario muy... Obviamente hay gente que escucha radio madrugada, pero claro, no es la mayoría. No es la mayoría. O en general ese 20% se llena con números que son súper, ultra, hiper conocidos, que amamos, por supuesto, pero no es como que no es que están haciendo una inversión de apoyar. Entonces, ese es el tipo de imágenes, ¿no? Que aparecen en esa discusión. Luego, a las 12:45, las mesas duran más o menos una hora, a las 12:45, la fantástica Muriel Riveros, nuestra coleguita querida de la radio USACH, va a estar conversando historias de músicas en escenarios con músicos, que tiene que ver con mujeres que han sido parte de bandas. Exacto. Y ahí me encanta porque solo hay una frontwoman, que es la Denise Malebrán de Psycho, porque esta imagen es como de la chica cantando en una banda de chicos. Exacto. Pero hasta Ladita Rojas, baterista de Electrodomésticos, Juanita Parra, baterista de Los Jaivas, y Carolina Tres Estrellas de Pánico, que también es una figura muy, muy punk. Sí, o sea, va a ser muy interesante también saber cómo ellas se relacionan, ¿no? Con los hombres, cuáles son los conflictos, cuáles son los beneficios, ¿no? Cómo se enfrentan en conversaciones que de repente igual ya estar en un mundo de relaciones humanas ya es complejo. Siempre. Tomar decisiones, qué sé yo. Entonces, es interesante saber que no estamos solas, ¿no? Yo también me relaciono con puros hombres y es bien interesante a veces como uno observarse, cómo tú te enfrentas en el momento de ciertos conflictos, de ciertas tensiones, o también de cosas que son muy enriquecedoras también. Entonces va a ser muy entretenido escucharla. Esa mesa va a ser increíble. Sí. Ojo, insistimos que esto va a estar pasando todo mañana en el GAM, desde las 10 de la mañana. Ustedes pueden llegar tranquilamente, es abierto, es gratuito, pueden participar de una mesa, si pueden estar un rato y después pueden estar en la otra. Bueno, ahí hay una pausa para el almuerzo y a las 15:30 tomando decisiones, liderazgo femenino en el mundo de la música. Y a mí me encanta esta mesa, no solamente porque me va a tocar llevarla, sino porque es muy diversa. Vamos a estar conversando con la directora del Teatro Municipal, Carmen Gloria Larenas, con la directora del sello Alerce y Pura Resistencia, Viviana Larrea, Karina Fischer, directora del Instituto de Música de la Universidad Católica, y Yael Meyer, directora, y además ella misma cantautora, directora de KLI Records Music, Licensing and Clearance, que tiene que ver también no solamente con producir, sino con cómo vendo, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar de industria. Y bueno, voy a estar moderando yo. Eso es a las 15:30. Yo quiero saber, ya que te dan ganas de preguntar en ese panel, por favor, Antonella, adelántame algo. ¿Qué me dan ganas de preguntar en ese panel? Básicamente, ¿qué es lo que se toma en cuenta para tomar decisiones? Yo creo que esa es una gran... Sí, claro. Porque te das cuenta que vivimos en estaba pensando en una entrevista que le vi al ministro ahora, ¿no? Vivimos en un mundo de... La gente quiere. Exacto. Una excusa histórica de la televisión basura ha sido decir, no, pero es que a la gente le gusta ver realities, a la gente le gusta ver Crónica Roja, a la gente le gusta ver... Y es como, sí, pero ¿cómo estamos seguros de que esa sea una decisión libre cuando es la única oferta que hay? Claro. Y por otro lado, yo puedo decir, a la gente le encanta el McDonald's. Sí. Pero ¿le hace bien? O ¿le gustaría el McDonald's si supiera que puede acceder a comida que cuesta lo mismo, esto es muy importante, y que está igual en todas las esquinas, pero que además es más saludable, más sabrosa, no sé qué? Entonces creo que esa es una discusión interesante, ¿no? Y que sea en libertad, o sea, eso es lo más importante, que tiene varias opciones, pero tienes el derecho a escoger, pero tienes opciones. Claro, yo creo que ahí el tema sobre las opciones a mí me parece muy interesante, ¿no? ¿Cómo se programa el municipal?
Está bueno. ¿Bajo qué? Me parece súper interesante. Es que tengo muchas preguntas para Carmen Gloria Larenas, Viviana Larrea, Karina Fischer y Yael Meyer, que mañana van a estar conmigo en la mesa tomando decisiones, liderazgo femenino en el mundo de la música. Y a las 16:45, lo que nos adelantaba Magdalena Matei, que además es tu tema, ¿cierto? La cantautoría, líricas femeninas, sí, transformaciones temáticas a lo largo de la época. Javiera Parra, Chini PNG, Francesca Ancarola y MC Millaray. Y sabes que me parece notable, yo he hecho aquí una pequeña encuesta acá en la radio, acá y en Radiópolis, pensando, claro, mis temas que tienen que ver con representación de género y es como, ¿cómo escribes romántico en épocas feministas? Muy complejo, pero no imposible. No, yo creo que sí, o sea, es muy interesante. Es una gran pregunta. Muy interesante. Y también cómo cantas canciones que tú ya sientes que ya no. Claro. Que también es un tema. Y cómo también, mira, acá han ocurrido varias cosas, porque de repente uno también se encuentra con mujeres de otras generaciones que también les cuesta como desapegarse de un mundo que para ellas ya está muy instalado. Entonces, todas las transformaciones requieren realmente de muchos años. Hay personas que pueden desapegarse, pero otras simplemente no. Entonces, aquí hay todo un aprendizaje... Porque lo que uno escribe tiene que ver con quién es uno también en ese momento. Claro. Pero estaba pensando perdón Magdalena, estaba pensando en lo que hizo Café Tacuba, ponte tú con Ingrata, que derechamente o no cantamos esta canción o le cambiamos la letra. Exacto. O lo que hizo ahora, no sé si viste el documental que está muy bonito de YouTube, que se llama A Sort of Homecoming. Ya, no lo he visto, lo voy a ver. Está súper bonito. Buenísimo. Entonces, donde Bono Genial. en YouTube, a propósito del libro que sacó Bono, de que casi se muere, entonces está ahora haciendo como una reflexión de su vida, le cambiaron la letra a algunas canciones. Es que yo creo que por ahí va un poco la cosa y tiene que ver con ser consecuente, ¿no? Con los tiempos. O sea, estamos obligados a estos cambios, con el mismo lenguaje inclusivo. A mí me cuesta un montón el lenguaje inclusivo, no me fluye. Sin embargo, lo respeto absolutamente. O sea, ¿entiendes el sentido? Entiendo el sentido. Pero ¿qué tiene que ver con eso? Claro, por supuesto. El tema de entender el sentido tiene que ver con la experiencia y el tema con el arte y la música es que define nuestra experiencia. Claro. O sea, por ejemplo, la tusa, como dirían los colombianos, ¿no? El descorazonamiento ha estado históricamente definido por canciones que nos han acompañado. Y es como, sí, me siento así. Claro. Y yo me he preguntado, últimamente, es como, ¿y si no existieran esas canciones, uno se sentiría así? Como el inicio de Alta Fidelidad, ¿te acuerdas del inicio de Alta Fidelidad? Sí, total. Donde el personaje John Cusack mira a cámara y dice, ¿qué fue primero? ¿El descorazonamiento o las canciones tristes? El huevo o la gallina. Bueno, sí. Cosas para pensar. Miren, todos estos temas van a estar presentes. Esto va a cerrar a las 18:15 con Marineros en vivo, tremenda banda. Así que toda la información está en SCD. Ustedes pueden ir a scd.cl, pueden seguirles en sus redes, pero sobre todo queremos que nos acompañen mañana desde las 10 de la mañana en la SCD. La SCD organiza en GAM. Sí, y también pueden entrar a GAM y también pueden acceder ahí a la inscripción directamente. ¿Es gratis? O en el GAM o en el Vaya. SCD. En GAM nos encontramos entonces mañana desde las Eso. 10. Mi mesa es a las 3:30 si me quieren acompañar. Sí. Se organicen todo el día porque realmente No, todos los paneles van a están estar increíbles. Yo iría a la de temprano, pero estoy acá a escuchar a las Paulas. Pero bueno, eso, les dejamos entonces invitados y vamos a ir a la pausa escuchando a Psycho, a propósito de que Denise Malebrán es una de las invitadas mañana. No se pierdan entonces este tercer encuentro Música y Género, Transformación y Futuro. Magdalena Matei nos ha acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana.